Mi padrastro cree que es el dueño de la casa que heredé de mi difunto padre y decidió imponer sus propias reglas. Así que lo eché a él y a sus hijos, pero mi madre se fue con ellos. Ahora están exigiendo dividir mi propiedad. Todavía recuerdo la expresión de Roberto cuando le entregué la carta de desalojo. Su rostro pasó del desconcierto a la furia en cuestión de segundos. Apretó el papel entre sus manos hasta arrugarlo y me apuntó con el dedo, temblando de rabia. Mi nombre es Carlos Mendoza, tengo 28 años y hasta hace 3 semanas vivía con mi madre Elena, mi padrastro Roberto y sus 2 hijos, Javier y Lucía, en la casa que mi padre me dejó cuando falleció hace 10 años. Mi padre había sido claro en su testamento. La propiedad era exclusivamente mía, aunque mi madre podría vivir allí el tiempo que quisiera. Roberto entró en nuestras vidas cuando yo tenía 16 años. Al principio parecía un buen hombre, trataba bien a mi madre y era cordial conmigo. Pero todo cambió cuando cumplí 25 años y comencé a trabajar en una constructora. De repente, Roberto empezó a comportarse como el dueño absoluto de mi casa. Primero fueron cosas pequeñas, mover mis pertenencias sin consultarme, usar mi estudio para sus reuniones de trabajo, invitar a sus amigos los fines de semana sin avisarme. Luego vinieron las prohibiciones. No podía tener visitas después de las 9 de la noche, debía pedir permiso para usar el jardín los domingos. Incluso instaló cámaras en áreas comunes, por seguridad. Tu padre querría que cuidara de esta casa como si fuera mía, me dijo un día cuando le reclamé. Esa frase me hirvió la sangre. Mi padre jamás hubiera aprobado que este hombre me tratara como un inquilino en mi propia casa. El punto de quiebre llegó cuando encontré que había vaciado el trastero donde guardaba las pertenencias de mi padre, sus libros, su colección de relojes antiguos, álbumes de fotos de nuestra familia, todo tirado o donado porque ocupaba espacio innecesario. ¿Dónde están las cosas de mi padre?, le pregunté, intentando controlar mi voz. Las doné a la caridad. Ya era hora de deshacernos de esa basura vieja, respondió sin siquiera mirarme, concentrado en su teléfono. ¿Con qué derecho tocas las pertenencias de mi padre? Mi voz temblaba. Con el derecho que me da ser el hombre de esta casa. Deberías agradecerme por mantener este lugar en pie todos estos años. Esa noche no pude dormir. Sentía que cada día que pasaba, Roberto borraba más la presencia de mi padre de lo que era su hogar, mi herencia. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Revisaría el testamento y los documentos de propiedad para entender exactamente cuáles eran mis derechos. El abogado fue claro. La casa era legalmente mía, sin condiciones ni restricciones, excepto el derecho de mi madre a vivir allí. Roberto no tenía derecho legal alguno sobre la propiedad. ¿Puedo pedirles que se vayan?, pregunté al abogado. Absolutamente. Es tu propiedad y puedes decidir quién vive en ella, excepto tu madre. Con su ayuda, redacté una carta formal solicitando a Roberto y sus hijos que desalojaran la casa en un plazo de 15 días. Cuando se la entregué, su reacción fue exactamente la que esperaba. Incredulidad seguida de furia. «¡Te has vuelto loco!», gritó. «¡No puedes echarnos! Esta casa es tanto mía como tuya». «No, Roberto, esta casa nunca ha sido tuya. Es mi herencia y tengo los documentos que lo prueban», se rió con desprecio. «Tu madre nunca permitirá esto. Ella elegirá a su esposo, no a un malagradecido como tú». Sus palabras me dolieron porque sabía que podrían ser ciertas. Durante años, mi madre había elegido mantener la paz con Roberto por encima de defenderme a mí. Pero esta vez era diferente. Esta vez tenía la ley de mi lado. Los siguientes 15 días fueron un infierno. Roberto manipuló a mi madre, diciéndole que yo los estaba dejando en la calle, que era un desagradecido después de todo lo que él había invertido en la casa. Sus hijos, Javier y Lucía, me ignoraban por completo, pasando a mi lado como si fuera invisible. Lo más doloroso fue ver a mi madre llorar cada noche, atrapada entre su esposo y su hijo. Intenté explicarle que ella podía quedarse, que la casa también era su hogar, pero Roberto siempre estaba allí, interrumpiendo, tergiversando mis palabras. El día del desalojo llegó. Contraté a un cerrajero para cambiar las cerraduras una vez que se fueran. Roberto y sus hijos sacaron sus pertenencias en silencio, lanzándome miradas de odio. Mi madre estaba en la puerta, con una pequeña maleta a sus pies. «Mamá, tú no tienes que irte», le dije acercándome a ella. «Esta casa también es tu hogar». Ella me miró con ojos enrojecidos por el llanto. «No puedo creer que le hagas esto a mi familia. Me voy con Roberto y mis otros hijos». «¿Sus otros hijos?». Esas palabras me destrozaron. Después de todo,
Yo era su único hijo biológico. Javier y Lucía nunca me habían tratado como familia, y ahora mi propia madre los llamaba sus hijos mientras me daba la espalda. Les vi marcharse desde la ventana. Por primera vez en años, la casa estaba en silencio. Debería haberme sentido aliviado, pero solo sentía un vacío enorme. 2 días después, recibí una notificación legal. Roberto estaba demandando por la mitad de la propiedad, alegando que mi madre tenía derechos sobre ella como viuda de mi padre, y que él, como su esposo actual, tenía derecho a esa parte. Adjuntaba algunos recibos de supuestas mejoras que había hecho a la casa, pintándose como el salvador de una propiedad que, según él, estaba cayéndose a pedazos cuando llegó. Era una mentira tras otra. Mi padre había dejado la casa en perfectas condiciones, y yo había seguido manteniéndola después. Las mejoras de Roberto eran en realidad cambios no autorizados que había hecho para acomodar a su familia, muchas veces destruyendo aspectos originales que yo valoraba. La guerra por la casa de mi padre acababa de comenzar, y yo no estaba dispuesto a rendirme. Llamé inmediatamente a mi abogado, Gabriel Ruiz, un hombre de unos 50 años con experiencia en derecho de propiedad. Le mostré la demanda y los documentos que Roberto había adjuntado. «Esto es ridículo», dijo Gabriel después de revisarlos. «El testamento de tu padre es absolutamente claro. La casa es tuya, y el derecho de habitación de tu madre no se transfiere a su nuevo esposo ni mucho menos a sus hijastros». «Entonces, ¿por qué están haciendo esto?», pregunté frustrado. «Porque creen que te intimidarán o que tu madre logrará convencerte. Muchas personas prefieren ceder antes que enfrentarse a un proceso legal, especialmente cuando involucra a la familia». Gabriel tenía razón. Esa misma tarde recibí la primera llamada de mi madre. Su voz sonaba temblorosa, como si estuviera leyendo un guión preparado por Roberto. «Carlos, hijo, por favor recapacita. Roberto ha hecho tanto por nosotros. No es justo que ahora nos dejes sin nada». «Mamá, ¿de qué estás hablando? La casa es mía. Papá me la dejó a mí. Tú puedes volver cuando quieras, pero Roberto y sus hijos no tienen ningún derecho sobre ella. Llevamos años viviendo allí. Roberto ha invertido mucho dinero en mejorarla». ¿Mejorarla? ¿Llamas mejora a tirar las cosas de papá? ¿A convertir su despacho en sala de juegos para Javier? ¿A arrancar el jardín que plantamos juntos para poner ese horrible asador que nunca usa? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Casi podía escuchar a Roberto susurrándole qué decir. «Por favor, hijo», continuó finalmente. «Si no lo haces por Roberto, hazlo por mí. ¿Dónde vamos a vivir ahora? Roberto tiene un departamento que alquila en el centro. Pueden quedarse allí mientras encuentran otro lugar. Ese departamento es demasiado pequeño para nosotros 4. Me sorprendí por su respuesta. Roberto nunca me había mencionado que tenía una propiedad en alquiler. Algo no encajaba. «¿Roberto tiene un departamento?», pregunté, intentando sonar casual. «Sí, pero…» Se detuvo abruptamente. «Tengo que colgar. Hablaremos después». Esa conversación me dejó intranquilo. Decidí investigar un poco y descubrí que Roberto no solo tenía un departamento, sino 2 propiedades más que alquilaba. El hombre que se quejaba de no tener dónde vivir era dueño de 3 inmuebles que le generaban ingresos mensuales. Cuando confronté a mi madre con esta información en nuestra siguiente llamada, ella parecía genuinamente sorprendida. «No sabía que tenía más de un departamento», confesó. «Siempre me dijo que ese pequeño departamento en el centro era su única propiedad aparte de su negocio. El negocio de Roberto era una ferretería que había heredado de su padre. Siempre se quejaba de que apenas le daba para mantenernos, pero ahora todo empezaba a tener sentido. Las vacaciones caras, el auto nuevo, los caprichos que se daba. Nunca había sido el dinero de la ferretería, sino las rentas de sus propiedades. Propiedades que había mantenido en secreto, incluso de mi madre. Mientras tanto, la demanda seguía su curso. Roberto había contratado a un abogado agresivo que intentaba por todos los medios retrasar el proceso y hacerme gastar en honorarios legales. Su estrategia era clara: desgastarme económica y emocionalmente hasta que cediera. Lo que Roberto no sabía era que yo también podía ser tenaz. Mi padre me había enseñado a nunca rendirme cuando tenía la razón, y esta vez estaba completamente seguro de ella. Una semana después del desalojo, Javier, el hijo mayor de Roberto, apareció en mi oficina en la constructora. Mis compañeros me avisaron que un joven preguntaba por mí en la recepción, y al verlo me sorprendí. Nunca habíamos tenido una buena relación, y era la última persona que esperaba ver allí. «Necesitamos hablar», dijo secamente cuando me acerqué. Lo llevé a una sala de reuniones vacía, preguntándome qué querría. «Mi padre está fuera de control», comenzó para mi sorpresa. «Está obsesionado con tu casa. No ha parado de hablar de ella desde que nos echaste. Es mi casa, Javier.
no la de tu padre. Lo sé, admitió dejándome atónito. Siempre lo he sabido, pero mi padre, él cree que tiene derecho a ella por todo lo que dice haber invertido. Está convencido de que puede ganar este caso. ¿Por qué me cuentas esto? Javier se removió incómodo en su asiento. Porque está arrastrando a tu madre en esto. Y ella no está bien. No come, casi no duerme. Está atrapada entre ustedes dos y no sabe qué hacer. Me sorprendió su preocupación por mi madre. Nunca había mostrado mucho afecto hacia ella. Mira, no quiero conflictos, continuó. Solo quiero que esto termine para que todos podamos seguir con nuestras vidas. Mi padre no va a retroceder, pero tal vez podríamos llegar a algún tipo de acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? No lo sé. Algo como, quizás una compensación por las mejoras que hizo en la casa. Negué con la cabeza. Tu padre no mejoró nada. Solo cambió cosas sin mi permiso, a menudo destruyendo recuerdos valiosos para mí. Aún así, ha vivido allí por años y... ¿Y qué? ¿Eso le da derecho a reclamar mi propiedad? ¿Acaso yo le estoy reclamando las rentas que debería haberme pagado por vivir en mi casa todos estos años? Javier se quedó callado, pero su expresión me dijo que había dado en el clavo. Ahí estaba el verdadero motivo. Querían evitar que yo contraatacara reclamando un alquiler retroactivo. Dile a tu padre que estoy dispuesto a olvidar los años que vivió en mi casa sin pagar un centavo si él retira la demanda y deja de acosar a mi madre con este asunto. Javier asintió y se levantó para irse, pero antes de salir se detuvo. Hay algo más que deberías saber. Mi padre tiene documentos que tu madre firmó hace años, dándole permiso para hacer cambios en la casa. Está usando eso como prueba de que ella le cedió sus derechos. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Mi madre había firmado algo así? Esa misma tarde visité a mi tía Marta, hermana de mi padre. Ella siempre había sido directa y honesta, incluso cuando la verdad dolía. Tu madre nunca entendió de papeles legales. Me dijo cuando le conté lo que Javier había mencionado. Tu padre se encargaba de todo eso. Después de su muerte, Roberto asumió ese papel. No me sorprendería que le haya hecho firmar documentos sin explicarle realmente qué estaba firmando. Pero, ¿cedería mamá sus derechos sobre la casa? La única cosa que papá le dejó. Mi tía suspiró. Elena siempre ha sido complaciente con sus parejas. Quiere evitar conflictos a toda costa. Si Roberto le dijo que era un simple trámite, probablemente firmó sin cuestionar. Sus palabras me entristecieron. Mi madre siempre había sido así, evitando confrontaciones, cediendo para mantener la paz. Era una de las razones por las que nunca me había defendido cuando Roberto me trataba mal. Hay algo más, continuó mi tía dudando. No sé si debería decírtelo. Por favor, tía, necesito saber todo. Roberto le ha estado diciendo a Elena que si coopera con él en este asunto de la casa, pondrá una de sus propiedades a su nombre. Le está prometiendo seguridad a cambio de que te presione. La manipulación de Roberto era peor de lo que imaginaba. Estaba usando el miedo de mi madre a quedarse sin nada en su vejez para ponerla en mi contra. ¿Cómo sabes todo esto?, pregunté. Elena me llamó ayer, llorando. Está destrozada, Carlos. Siente que está traicionándote, pero también tiene miedo de quedarse en la calle si Roberto decide dejarla. Ahora entendía mejor la situación. Mi madre estaba atrapada en la manipulación de Roberto, quien la había convencido de que yo era el villano que los había dejado sin hogar, mientras él se presentaba como su salvador, ofreciéndole una seguridad que en realidad nunca le había dado. Cuando regresé a casa esa noche, me encontré con una notificación pegada en mi puerta. Roberto había conseguido una orden judicial provisional que me prohibía vender o modificar la propiedad hasta que se resolviera la demanda. La guerra por la casa de mi padre se intensificaba, y yo acababa de descubrir que mi oponente no solo era manipulador, sino que había estado preparando este golpe durante años. La notificación judicial me dejó claro que Roberto estaba dispuesto a todo. Llamé a Gabriel inmediatamente para entender qué significaba exactamente esa orden. Es un movimiento preventivo, me explicó. No pueden quitarte la casa con esto. Solo impedir que la vendas o hagas cambios estructurales mientras dura el proceso. Es una táctica habitual para presionar al propietario. ¿Qué hacemos ahora? Contraatacar. Vamos a solicitar al juez que revise los documentos que supuestamente firmó tu madre. Si fueron obtenidos mediante engaño o coacción, no tendrán validez legal. Al día siguiente, mientras salía para el trabajo, encontré a Lucía, la hija de Roberto, esperándome junto a mi auto. A diferencia de la visita sorpresa de Javier, su presencia no parecía amistosa.
Mi padre va a quedarse con esta casa, dijo sin saludar. Siempre consigue lo que quiere. Deberías saberlo ya. ¿Has venido solo para decirme eso? He venido a advertirte. Esta pelea está destrozando a Elena. Si realmente te importara tu madre, cederías y acabarías con su sufrimiento. Me acerqué a ella, manteniendo la calma. Si a Roberto realmente le importara mi madre, no la estaría usando como peón en esta batalla. Tiene 3 propiedades, Lucía. 3. Y aún así quiere quitarme la única que tengo. Esas propiedades son su seguridad. Su jubilación, respondió, aunque noté un titubeo en su voz. ¿Y qué hay de mi seguridad? Esta casa es todo lo que mi padre me dejó. Es mi herencia, mi hogar, mi recuerdo de él. Lucía me miró fijamente. Por un momento, creí ver una grieta en su hostilidad. Mi padre dice que tu madre le cedió sus derechos, dijo finalmente. ¿Y tú le crees? ¿Crees que mi madre renunciaría voluntariamente a la única conexión que le queda con mi padre? No respondió, pero su silencio fue elocuente. También ella tenía dudas. Mira, Lucía, no quiero ser tu enemigo. No tengo nada contra ti ni contra Javier. Mi problema es con Roberto y su forma de actuar. Para mí, atacar a mi padre es atacarme a mí, respondió, recuperando su tono hostil. No esperes que me ponga de tu lado. Se marchó sin decir más, pero nuestra conversación me dejó pensando. Tanto Javier como Lucía parecían tener fisuras en su lealtad hacia Roberto. Quizás ellos tampoco estaban completamente convencidos de la justicia de sus acciones. Esa tarde, Gabriel me llamó con noticias. Tenemos una audiencia preliminar en 2 semanas. He solicitado que tu madre esté presente para aclarar el asunto de los documentos. No sé si vendrá, confesé. Apenas me habla, y cuando lo hace, parece recitar lo que Roberto le dice que diga. Necesitamos que venga, Carlos. Su testimonio es crucial. Si confirma que firmó esos papeles sin entender lo que significaban, tendremos un caso sólido. Decidí visitar a mi madre. Roberto no me dejaría entrar a su casa, así que le pedí a mi tía Marta que organizara un encuentro en su casa. Al principio, mi madre se negó, pero Marta insistió tanto que finalmente accedió. Cuando llegué, mi madre estaba sentada en el sofá, con aspecto cansado y nervioso. Me dolió verla así. «Hola, mamá», dije suavemente. «Carlos», respondió sin mirarme directamente. Mi tía se excusó para dejarnos hablar en privado. Me senté frente a mi madre buscando las palabras adecuadas. «Te echo de menos», dije finalmente. «La casa no es lo mismo sin ti». «Entonces, ¿por qué nos echaste?». Su voz temblaba. «No te eché a ti, mamá. Te pedí que te quedaras. Eché a Roberto porque estaba apoderándose de algo que no le pertenece, algo que papá dejó para mí. Roberto ha cuidado de nosotros todos estos años». «No, mamá. Roberto ha vivido a costa de nosotros, en mi casa, sin pagar nada, mientras cobraba rentas por sus otras propiedades. Propiedades que te ocultó». Su expresión cambió. «No te creo». Saqué mi teléfono y le mostré las fotos de los registros de propiedad que había conseguido. Sus ojos se abrieron con sorpresa al ver los documentos. «3 propiedades, mamá. Y según estos registros, las tiene desde antes de casarse contigo». Eso no puede ser cierto», balbuceó, pero vi la duda en sus ojos. «También sé que te ha prometido poner una de ellas a tu nombre si me ayudas a ceder la casa». Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Había dado en el blanco. «Tengo miedo, Carlos», confesó entre sollozos. «¿Qué pasará conmigo si no coopero? ¿Dónde viviré si Roberto me deja?» Me arrodillé frente a ella y tomé sus manos. «Conmigo, mamá. Tu lugar siempre ha estado conmigo, en nuestra casa, la casa que papá compró para nosotros». Mi madre lloró más fuerte y la abracé, dejándola desahogarse. Cuando se calmó, abordé el tema más delicado. «Mamá, ¿recuerdas haber firmado algún papel cediendo tus derechos sobre la casa a Roberto?». Se quedó pensativa, secándose las lágrimas. «Firmé muchos papeles después de que tu padre muriera. Roberto decía que eran para arreglar temas legales, impuestos. No entendía bien, confiaba en él. ¿Te explicó exactamente qué estabas firmando?». «No realmente, solo decía, firma aquí, Elena, y yo lo hacía. Exactamente como había sospechado. Roberto había abusado de la confianza de mi madre. Necesito que vengas a una audiencia en 2 semanas».
El juez quiere escucharte sobre esos documentos. El pánico cruzó su rostro. No puedo testificar contra Roberto. Me odiará. Me dejará sin nada. Mamá, solo necesitas decir la verdad. ¿Te explicó Roberto que estabas renunciando a tus derechos sobre la casa? No, nunca mencionó nada así. Entonces, eso es lo que debes decir. La verdad, nada más. Nos quedamos en silencio un momento, y luego mi madre me miró con una expresión que no había visto en años. Determinación. Lo haré, dijo finalmente, pero no puedo volver a casa ahora. Roberto sospecharía y no sé cómo reaccionaría. Puedes quedarte con la tía Marta hasta la audiencia. No puedo dejarle saber a Roberto que te he visto. Creerá que estoy conspirando contra él. Entonces inventa una excusa. Di que necesitas espacio, que quieres visitar a Marta por unos días. Mi madre asintió lentamente. Lo intentaré. Mientras me despedía de ella, sentí una mezcla de esperanza y preocupación. Por fin había logrado conectar con mi madre, pero también la había puesto en una posición difícil. Los días siguientes fueron tensos. Roberto llamó varias veces a mi oficina, dejando mensajes amenazantes. Vas a perder todo. Tu madre está sufriendo por tu culpa. Aún puedes hacer lo correcto y ceder una parte de la casa. Ignoré todas sus llamadas y me concentré en preparar el caso con Gabriel. Revisamos el testamento de mi padre, los registros de la propiedad, incluso encontramos fotos del estado original de la casa para probar que las mejoras de Roberto eran en realidad modificaciones no autorizadas que habían disminuido el valor de la propiedad. Una semana antes de la audiencia recibí una llamada de un número desconocido. Era Javier. Mi padre descubrió que tu madre está con tu tía, dijo sin preámbulos. Está furioso. Cree que están conspirando contra él. ¿Cómo está ella? ¿Está bien? Por ahora sí, pero dudó un momento. Creo que deberías saber algo. He encontrado unos papeles en el escritorio de mi padre. Parecen ser borradores de documentos donde tu madre supuestamente cede sus derechos. La firma no se parece a la de Elena. Mi corazón se aceleró. ¿Estás diciendo que falsificó su firma? No estoy seguro, pero se ve extraño. Y hay varios intentos, como si estuviera practicando. Si lo que Javier decía era cierto, esto cambiaba todo. No solo Roberto había manipulado a mi madre, sino que podría haber cometido falsificación de documentos. ¿Por qué me cuentas esto, Javier? Creí que estabas del lado de tu padre. Hubo una pausa. Mi padre no siempre ha sido justo. Con nosotros tampoco. Desde que nos fuimos de tu casa, se ha vuelto obsesivo, controlador. Todo gira en torno a recuperar esa casa, como si fuera una cuestión de orgullo. No me gusta lo que le está haciendo a Elena, ni cómo está afectando a todos. Gracias por decírmelo, dije sinceramente. ¿Podrías conseguir fotos de esos documentos? Lo intentaré, pero no prometo nada. Mi padre casi nunca sale de casa ahora. Después de colgar, llamé inmediatamente a Gabriel para contarle lo que había descubierto. Si podemos probar que falsificó la firma de tu madre, esto pasará de ser un simple conflicto civil a un caso de fraude, dijo Gabriel. Pero necesitamos esas pruebas. ¿Y si no conseguimos las fotos? Aún tenemos el testimonio de tu madre. Si ella niega haber firmado esos documentos específicos, el juez ordenará un peritaje caligráfico. La noche anterior a la audiencia, recibí un mensaje de Javier con varias fotos adjuntas. Había conseguido fotografiar los borradores en el escritorio de su padre. Efectivamente, había varios intentos de copiar la firma de mi madre, cada uno ligeramente diferente. Le reenvié las imágenes a Gabriel, quien respondió de inmediato: esto es oro. Nos vemos mañana en el juzgado. Esa noche apenas pude dormir. Todo se decidiría al día siguiente. O recuperaría definitivamente mi casa y a mi madre, o Roberto ganaría y perdería el último vínculo que me quedaba con mi padre. El día de la audiencia amaneció nublado, como presagiando la tormenta que se avecinaba. Llegué al juzgado una hora antes, nervioso pero decidido. Gabriel ya estaba allí, repasando los documentos. ¿Mi madre ha llegado?, pregunté, preocupado de que Roberto hubiera logrado convencerla de no asistir. Aún no, pero tu tía me llamó hace unos minutos. Vienen en camino. Media hora después, vi entrar a mi madre acompañada por mi tía Marta. Se veía pálida y asustada, pero cuando nuestras miradas se cruzaron, me dio una pequeña sonrisa que me llenó de esperanza. Roberto llegó minutos después, acompañado por su abogado, y sorprendentemente, solo por Lucía. Javier no estaba con ellos. Roberto me lanzó una mirada furiosa cuando me vio junto a mi madre, y le susurró algo a su abogado. Entramos a la sala donde se llevaría a cabo la audiencia preliminar. El juez Sánchez, un hombre de unos 60 años con expresión severa,
Nos pidió tomar asiento y comenzó explicando el propósito de la reunión. Estamos aquí para determinar si existe mérito suficiente para proceder con la demanda del señor Roberto Vega contra Carlos Mendoza sobre los derechos de propiedad de la residencia ubicada en Avenida Libertadores 247. También revisaremos la validez de ciertos documentos presentados como evidencia. El abogado de Roberto, un hombre de traje costoso y sonrisa ensayada, fue el primero en hablar. Presentó su caso con confianza, mostrando los supuestos documentos firmados por mi madre. Como pueden ver, su señoría, Elena Mendoza, viuda de Mendoza y actual esposa de mi cliente, cedió sus derechos habitacionales y aceptó que el señor Vega realizara mejoras significativas en la propiedad, convirtiéndose en parte interesada legítima. Gabriel escuchó pacientemente, tomando notas. Cuando fue su turno, se levantó con calma. Su señoría, la defensa sostiene que estos documentos son completamente fraudulentos. La señora Elena nunca entendió lo que estaba firmando, si es que realmente firmó algo. Tenemos razones para creer que su firma fue falsificada. El abogado de Roberto protestó inmediatamente. Objeción. Esa es una acusación grave sin pruebas. Las pruebas las presentaremos ahora, respondió Gabriel, mostrando las fotos que Javier me había enviado. Estos son borradores encontrados en el escritorio del señor Vega, donde claramente está intentando replicar la firma de la señora Elena. El juez examinó las imágenes con atención, mientras Roberto se ponía visiblemente nervioso. ¿De dónde obtuvieron estas imágenes?, preguntó el juez. Gabriel mantuvo la compostura. De una fuente confidencial que temía por la integridad de este proceso, su señoría. El abogado de Roberto saltó de su asiento. Estas imágenes podrían ser manipuladas. Exigimos conocer su origen. El tribunal ordenará un peritaje de los documentos originales, decidió el juez. Mientras tanto, me gustaría escuchar a la señora Elena Mendoza sobre estos supuestos documentos que firmó. Mi madre se levantó con manos temblorosas. Cuando el juez le pidió que se acercara, vi a Roberto lanzarle una mirada amenazante. Pero para mi sorpresa, mi madre caminó con la cabeza alta. Señora Mendoza, ¿reconoce este documento?, preguntó el juez, mostrándole el papel donde supuestamente cedía sus derechos. Mi madre lo examinó detenidamente. Reconozco el encabezado. Parece similar a algunos papeles que Roberto me pidió firmar hace años, relacionados con impuestos de la propiedad, pero nunca me explicó que estaba cediendo mis derechos sobre la casa. ¿Está diciendo que firmó sin leer? Confiaba en él, su señoría. Después de la muerte de mi esposo, yo estaba perdida. Roberto se ofreció a ayudarme con los asuntos legales. Me presentaba documentos y me decía dónde firmar, asegurándome que eran trámites rutinarios. ¿Y esta firma? ¿Reconoce su firma aquí? Mi madre se inclinó para ver mejor, y entonces negó con la cabeza. No, esta no es mi firma. Yo hago las E de forma diferente, y mi rúbrica nunca termina así. El abogado de Roberto intervino. Su señoría, después de tantos años, es comprensible que la señora no recuerde exactamente cómo firmaba entonces. Tengo mi identificación actual conmigo, respondió mi madre con una firmeza que me sorprendió. Puede comparar mi firma. El juez solicitó su identificación y la comparó con la firma en el documento. Incluso sin ser experto, las diferencias eran evidentes. Ordenaré un peritaje caligráfico inmediato, decidió el juez. También quiero que se investigue el origen de estas imágenes que muestran posibles intentos de falsificación. Roberto se veía cada vez más agitado. Se inclinó hacia su abogado, susurrándole algo con urgencia. El abogado parecía intentar calmarlo, sin éxito. De repente, las puertas de la sala se abrieron y entró Javier. Roberto lo miró atónito, mientras su hijo se acercaba al estrado. Su señoría, soy Javier Vega, hijo de Roberto Vega. Yo tomé esas fotos y puedo confirmar su autenticidad. Un murmullo recorrió la sala. Roberto se levantó, furioso. ¡Traidor! ¿Cómo te atreves? Orden en la sala, exigió el juez golpeando con su mazo. Señor Vega, controle su comportamiento o lo haré desalojar. Roberto se dejó caer en su silla, derrotado. Lucía, sentada junto a él, tenía la mirada fija en el suelo, como avergonzada. Joven Vega, ¿está dispuesto a testificar bajo juramento sobre el origen de esas imágenes?, preguntó el juez. Sí, su señoría, respondió Javier firmemente. Las tomé hace 2 días del escritorio de mi padre, donde encontré varios borradores intentando copiar la firma de Elena. También puedo confirmar que mi padre nunca le explicó a Elena que estaba firmando documentos para ceder sus derechos sobre la casa. ¡Eso es mentira!, gritó Roberto, incapaz de contenerse. Ella sabía perfectamente lo que firmaba. Señor Vega,
Esta es su última advertencia, dijo el juez severamente. Si sigue interrumpiendo, tendré que desalojarlo. El abogado de Roberto, viendo cómo se desmoronaba su caso, intentó una última estrategia. Su señoría, independientemente de la validez de estos documentos específicos, mi cliente ha invertido considerables recursos en la propiedad durante años, aumentando significativamente su valor. Sería injusto no reconocer su aporte. Gabriel contraatacó rápidamente. Su señoría, tenemos pruebas de que las modificaciones realizadas por el señor Vega fueron no solo no autorizadas por el legítimo propietario, mi cliente, sino que en realidad disminuyeron el valor de la propiedad al eliminar características originales valiosas. Presentó fotografías del antes y después de la casa, mostrando cómo Roberto había eliminado elementos arquitectónicos clásicos, arrancado el jardín diseñado profesionalmente para poner un asador de cemento y subdividido espacios elegantes para crear habitaciones adicionales mal construidas. Además, continuó Gabriel, si vamos a hablar de compensaciones económicas, mi cliente estaría en su derecho de reclamar un alquiler retroactivo por los años que el señor Vega y sus hijos vivieron en la propiedad sin pagar un centavo. Calculó rápidamente una cifra basada en el valor de mercado, que resultó ser considerablemente mayor que cualquier supuesta inversión que Roberto hubiera hecho. Roberto perdió completamente los estribos, se levantó de un salto y comenzó a gritar: «¡Esto es un complot! ¡Han comprado a mi propio hijo! Elena, diles la verdad. Diles que me cediste tus derechos voluntariamente». El juez ordenó a los oficiales que lo contuvieran. Mientras lo escoltaban fuera de la sala, Roberto seguía gritando amenazas, ahora dirigidas también a Javier. «¡Me las pagarás! ¡Todos me las pagarán! ¡Esa casa debería ser mía!». Una vez restaurado el orden, el juez dictaminó suspender la audiencia hasta completar el peritaje caligráfico, pero dejó claras sus impresiones preliminares. Basado en lo que he visto hoy, hay serias dudas sobre la validez de los documentos presentados por el señor Vega. Si se confirma la falsificación, esto pasará de ser un caso civil a uno penal. Mientras tanto, la orden que impide al señor Mendoza disponer de la propiedad queda levantada, y se mantiene su derecho como único propietario legítimo. Cuando salimos de la sala, sentí como si un peso enorme se levantara de mis hombros. Abracé a mi madre, quien lloraba silenciosamente. «Lo siento tanto, hijo», dijo entre sollozos. «Debí haberte apoyado desde el principio. Tu padre estaría tan decepcionado de mí. No digas eso, mamá. Lo importante es que ahora estamos juntos de nuevo». Javier se acercó a nosotros, incómodo pero decidido. «Quiero que sepan que lamento todo esto. Mi padre, él no siempre fue así. Algo cambió en él en los últimos años. Se volvió obsesivo con poseer cosas, con demostrar su poder. Gracias por tu valentía hoy», le dije sinceramente. «Sé que no debe haber sido fácil testificar contra tu propio padre». «No lo fue», admitió. «Pero era lo correcto. Elena no merecía ser manipulada así, y tú no merecías perder la casa de tu padre». Noté que Lucía nos observaba desde lejos, con expresión conflictiva. Cuando nuestras miradas se cruzaron, desvió la vista rápidamente y salió apresurada tras el abogado de su padre. Gabriel se acercó, guardando sus documentos. «Esto aún no ha terminado, pero hoy hemos dado un gran paso. El peritaje confirmará la falsificación, y entonces Roberto tendrá problemas mucho más serios que perder esta demanda». «¿Qué pasará con él?», preguntó mi madre, preocupada a pesar de todo. «Dependerá de si decidimos presentar cargos por falsificación y fraude», respondió Gabriel. «Esa será una decisión que tendrás que tomar, Carlos». No tenía respuesta en ese momento. Parte de mí quería que Roberto pagara por todo el daño que había causado, pero otra parte solo quería terminar con todo este asunto y seguir adelante con mi vida. Al salir del juzgado, nos encontramos con una ligera llovizna. Mi madre se aferró a mi brazo, como solía hacer cuando yo era niño. «¿Puedo volver a casa, hijo?», preguntó con voz temblorosa. La abracé más fuerte. «Nunca dejó de ser tu casa, mamá. Volvamos juntos». Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones y cambios. El peritaje caligráfico confirmó lo que ya sabíamos. Las firmas en los documentos no coincidían con la de mi madre. Roberto enfrentaba ahora posibles cargos por falsificación y fraude. Gabriel me presentó las opciones. Podíamos presentar una denuncia formal que probablemente llevaría a Roberto a la cárcel, o podíamos usar esto como palanca para un acuerdo que pusiera fin a todas sus reclamaciones sobre la casa. Después de mucho reflexionar,
y tras conversarlo con mi madre, decidí optar por la segunda opción, no por compasión hacia Roberto, sino porque un proceso penal sería largo y doloroso para todos, especialmente para mi madre, quien a pesar de todo seguía siendo legalmente su esposa. Podemos ofrecer no presentar cargos penales a cambio de que firme un reconocimiento de que no tiene ningún derecho sobre la propiedad y se comprometa a no molestarnos más, sugirió Gabriel. ¿Crees que aceptará?, pregunté, dudando que el orgullo de Roberto le permitiera ceder. Con la evidencia que tenemos y lo que se enfrenta si vamos a lo penal, sería un tonto si no lo hiciera. Su abogado seguramente se lo aconsejará. Efectivamente, el abogado de Roberto contactó a Gabriel al día siguiente, solicitando una reunión para discutir un posible acuerdo. Acordamos vernos en la oficina de Gabriel, un terreno neutral. Roberto llegó solo, sin sus hijos. Se veía diferente, ojeroso, desaliñado, con la barba de varios días. La furia había dado paso a una especie de resignación amarga. Mi cliente está dispuesto a renunciar a cualquier reclamación sobre la propiedad, comenzó su abogado sin preámbulos, a cambio de que no se presenten cargos por falsificación. También necesitamos un reconocimiento escrito de que obtuvo esas firmas mediante engaño, respondió Gabriel, y un compromiso de no contactar a Carlos ni a Elena sin su consentimiento expreso. Roberto, que había permanecido en silencio hasta entonces, finalmente habló. ¿Dónde va a vivir Elena? Sigue siendo mi esposa. Eso es decisión de ella, no tuya, respondí firmemente. Y dado que tienes 3 propiedades que ocultaste durante años, no creo que tengas problemas para encontrar dónde vivir. Vi un destello de la antigua furia en sus ojos, pero su abogado le puso una mano en el brazo, silenciándolo. Mi cliente aceptará sus términos, dijo el abogado, pero solicita poder recoger sus pertenencias personales que aún están en la casa. Puede enviar una lista de lo que considera suyo, respondió Gabriel. Carlos revisará la lista y acordaremos un día para que pueda recogerlo aprobado, acompañado por un tercero neutral. Mientras los abogados finalizaban los detalles, Roberto me miró fijamente. Tu padre estaría orgulloso, dijo con un tono que no supe interpretar. Siempre fuiste como él, terco, leal a tu familia. No respondí. No necesitaba su validación ni sus comparaciones con mi padre. Sabía que estaba haciendo lo correcto, y eso era suficiente. Cuando terminamos la reunión, Roberto se acercó a mí mientras los abogados intercambiaban documentos. ¿Cómo está Elena?, preguntó en voz baja. Está bien. Se está recuperando de todo esto. Dile, dudó. Dile que lamento cómo resultaron las cosas. Si quieres decirle algo, escríbele una carta. Yo se la entregaré, pero te advierto que puede que no quiera leerla. Asintió lentamente y se marchó sin más palabras. Fue la última vez que vi a Roberto en persona. El acuerdo se firmó al día siguiente. Roberto renunció legalmente a cualquier reclamación sobre la casa, reconociendo que había manipulado documentos para intentar apropiarse de ella. A cambio, no presentamos cargos penales contra él. Mi madre decidió iniciar los trámites de divorcio. No fue una decisión fácil para ella, después de tantos años, pero sentía que era necesaria para seguir adelante. Nunca me di cuenta de lo controlador que era. Me confesó una noche mientras cenábamos en nuestra casa, ahora tranquila y pacífica. Siempre decía que lo hacía por mi bien, que yo no sabía manejar asuntos financieros o legales, y yo lo creí. No es tu culpa, mamá. Roberto es muy manipulador, pero debía haber sido más fuerte, más independiente. Tu padre nunca me trató así. Siempre me consideró su igual, me consultaba todo. Esa noche, por primera vez en años, mi madre habló extensamente sobre mi padre, historias que yo conocía y otras nuevas, detalles de su relación, anécdotas de cuando yo era pequeño. Fue como recuperar una parte de él que había estado dormida durante todo el tiempo que Roberto estuvo en nuestras vidas. 2 semanas después, recibimos noticias de Javier. Tras testificar contra su padre, la relación entre ellos se había roto por completo. Roberto lo había desheredado y expulsado de su casa. Javier estaba buscando un apartamento para alquilar. ¿Crees que podríamos ayudarlo?, preguntó mi madre, sorprendiéndome. Después de todo, él nos ayudó cuando lo necesitábamos. Tenía razón. Le ofrecimos a Javier el sótano que yo había acondicionado como mi espacio personal, ahora que yo había vuelto a mi antigua habitación. Aceptó agradecido, prometiendo que sería temporal mientras encontraba su propio lugar. La convivencia con Javier resultó sorprendentemente fácil. Era respetuoso, colaboraba con las tareas domésticas e incluso empezó a ayudarme con algunos proyectos de renovación que había planeado para la casa.
Mi madre parecía contenta de tenerlo cerca, como si en cierta forma compensara la ausencia de Roberto y Lucía. Hablando de Lucía, ella tomó un camino diferente. Decidió permanecer con su padre, aunque ocasionalmente se comunicaba con Javier a escondidas. Según él, ella también tenía dudas sobre lo que Roberto había hecho, pero su lealtad familiar era más fuerte que su sentido de justicia. Un mes después del acuerdo, recibimos una carta de Roberto dirigida a mi madre. Como había prometido, se la entregué sin abrirla. Ella la leyó en privado y nunca me comentó su contenido, pero noté que después de eso parecía más tranquila, como si hubiera cerrado un capítulo de su vida. El proceso de divorcio avanzaba lentamente. Roberto no lo estaba impugnando, pero tampoco facilitaba las cosas. Mi madre, sin embargo, mostraba una fortaleza que no le había visto en años. Tomó clases de finanzas personales, comenzó a involucrarse más en la administración de la casa e incluso consiguió un trabajo de medio tiempo en una librería del barrio. Nunca es tarde para empezar de nuevo, me dijo cuando le pregunté por qué había decidido trabajar a sus 55 años. Tu padre siempre decía que la independencia económica era la base de la libertad personal. Ahora entiendo a qué se refería. Mientras tanto, yo seguía con mi trabajo en la constructora, pero con una nueva perspectiva. Esta batalla por la casa de mi padre me había enseñado la importancia de valorar lo que tenemos y protegerlo. Comencé a interesarme más por temas legales relacionados con propiedades. Incluso consideré estudiar derecho en mis tiempos libres. Un día, revisando unos viejos álbumes de fotos con mi madre, encontramos planos originales de la casa que mi padre había guardado. Me di cuenta de que algunas de las modificaciones que Roberto había hecho habían alterado significativamente la estructura original, eliminando detalles arquitectónicos que mi padre había valorado especialmente. Tu padre pasó meses diseñando esta casa con el arquitecto, recordó mi madre, acariciando los planos con nostalgia. Cada detalle tenía un propósito, una historia. Fue entonces cuando decidí emprender un proyecto ambicioso, restaurar la casa a su diseño original, recuperando la visión de mi padre. Gracias a mis contactos en la constructora, pude conseguir materiales a buen precio y profesionales dispuestos a ayudarme en su tiempo libre. Javier, sorprendentemente, se ofreció a colaborar. Resultó ser hábil con las manos y dispuesto a aprender. Trabajábamos juntos los fines de semana, derribando las paredes que Roberto había añadido, restaurando molduras, recuperando espacios. Nunca entendí por qué mi padre insistía tanto en cambiar todo, comentó Javier un día mientras lijábamos el marco de una puerta original que habíamos encontrado en el garaje. Ahora veo que la casa ya era perfecta como estaba. Mi madre también participaba a su manera, investigando sobre los colores originales, los materiales, incluso contactando con antiguos amigos de mi padre que pudieran tener fotos de cómo era la casa antes. Durante una de estas restauraciones, hicimos un descubrimiento inesperado. Al retirar un falso techo que Roberto había instalado en el despacho de mi padre, encontramos una pequeña caja de metal empotrada en la pared original. Dentro había documentos, cartas y un pequeño cuaderno que resultó ser el diario de mi padre. Mi madre lloró al verlo. No sabía que llevaba un diario. David siempre fue reservado con sus pensamientos más íntimos. Decidimos leerlo juntos esa noche, después de la cena. Las páginas estaban llenas de reflexiones sobre la vida, sobre su amor por mi madre y por mí, sus esperanzas para nuestro futuro. Las entradas finales, escritas cuando ya sabía que estaba enfermo, hablaban específicamente de la casa. Esta casa es mi legado para Carlos, había escrito. No solo es un techo, sino un símbolo de todo lo que he trabajado y soñado. Espero que algún día la comparta con su propia familia, que llene estas habitaciones con las risas que yo no podré escuchar. Elena podrá vivir aquí el tiempo que desee, pero la casa debe ser de Carlos. Él sabrá honrar su historia y construir su futuro sobre estos cimientos. Estas palabras confirmaron lo que siempre había sentido, que defender la casa no era solo una cuestión de propiedad, sino de honor a la memoria y los deseos de mi padre. Unos días después, recibimos una visita inesperada de Lucía. Estaba nerviosa, claramente incómoda, pero decidida. Había dejado la casa de Roberto después de una fuerte discusión. «Ha cambiado», nos explicó mientras tomábamos café en la cocina. «Se ha vuelto amargado, obsesivo. Sigue hablando de esta casa, de cómo se la robaron, de que algún día la recuperará». «¿Te ha enviado él a espiar?», preguntó Javier suspicaz. «No», respondió ella con firmeza. «He venido porque necesito alejarme de él por un tiempo.
aclarar mis ideas y por qué. Dudó un momento. Quería disculparme, especialmente contigo. Elena, te tratamos muy mal. Mi madre, siempre compasiva, le tomó la mano. Todos cometemos errores, Lucía. Lo importante es reconocerlos y aprender de ellos. Le ofrecimos quedarse unos días, hasta que decidiera qué hacer. Al principio, la convivencia fue tensa. Lucía y yo apenas habíamos intercambiado palabras amables en el pasado, y la desconfianza no desaparece de la noche a la mañana. Pero con el tiempo, empezó a integrarse en nuestra pequeña comunidad. Una tarde, mientras continuábamos con las renovaciones, Lucía me encontró observando unas fotografías antiguas de la casa. Era hermosa, comentó, mirando por encima de mi hombro. No entiendo por qué mi padre insistió tanto en cambiarla. Creo que necesitaba borrar la presencia de mi padre, respondí. Hacer suyo lo que nunca le perteneció. Lucía asintió pensativa. Siempre ha sido así. Necesita controlar todo, poseerlo, incluidas las personas. Por primera vez, tuve una conversación sincera con ella. Me contó cómo había sido crecer con Roberto como padre, las altas expectativas, los castigos cuando no cumplían sus estándares, la manipulación constante. Javier siempre fue más rebelde, explicó. Yo intentaba complacerlo, ser la hija perfecta. Solo ahora me doy cuenta de lo tóxico que era. Para mi sorpresa, Lucía decidió quedarse más tiempo del previsto. Encontró trabajo en una cafetería cercana y comenzó a contribuir a los gastos de la casa. También se unió a nuestro proyecto de restauración, mostrando un talento especial para los detalles decorativos. 6 meses después del acuerdo legal, la transformación de la casa estaba casi completa. Habíamos restaurado la estructura original, recuperado los espacios abiertos que mi padre había diseñado, incluso reconstruido el jardín según los planos originales. Solo faltaba un elemento, el gran vitral que presidía la escalera principal, que Roberto había sustituido por una ventana común. Encontrar un artesano capaz de recrear ese vitral específico parecía imposible hasta que mi tía Marta recordó que mi padre había encargado el diseño original a un viejo amigo suyo, un maestro vidriero que quizás aún estaría en activo. Efectivamente, Don Héctor no solo seguía trabajando, sino que conservaba los bocetos originales del vitral. Accedió a recrearlo por un precio razonable, como homenaje a la amistad que había tenido con mi padre. El día que instalaron el vitral fue especial. Los rayos del sol atravesaban el cristal coloreado, proyectando un mosaico de luces sobre el suelo de la entrada, exactamente como recordaba de mi infancia. Mi madre lloró al verlo, diciendo que era como si una parte de mi padre hubiera regresado a la casa. Esa noche, organizamos una pequeña cena para celebrar la finalización de las renovaciones. Estábamos todos, mi madre, mi tía Marta, Javier, Lucía, incluso Gabriel, que se había convertido en un amigo además de nuestro abogado. Fue una velada llena de risas y recuerdos. Brindo por David, dijo mi tía Marta levantando su copa, por su visión, su legado y por la familia que ha logrado crear. Incluso después de su partida, todos alzamos nuestras copas, unidos en ese momento por algo más fuerte que la sangre o los documentos legales, el respeto por la memoria de mi padre y el hogar que había construido. Al día siguiente, recibimos noticias sobre Roberto. Según nos contó Lucía, había vendido 2 de sus propiedades y estaba planeando mudarse a otra ciudad. Su obsesión con nuestra casa parecía haber disminuido, reemplazada por el deseo de empezar de nuevo lejos de los recuerdos de su derrota. El divorcio de mis padres finalmente se concretó. Mi madre, ahora legalmente soltera, parecía haber rejuvenecido. Su trabajo en la librería la apasionaba. Había hecho nuevos amigos, incluso había comenzado a tomar clases de pintura, un hobby que había abandonado al casarse con Roberto. Javier decidió volver a la universidad para terminar sus estudios de arquitectura, inspirado por nuestro proyecto de restauración. Lucía, para sorpresa de todos, se interesó por el derecho, impresionada por cómo Gabriel había manejado nuestro caso. En cuanto a mí, la lucha por la casa de mi padre me había cambiado profundamente. Comprendí que a veces, defender lo que es justo requiere enfrentarse incluso a quienes deberían apoyarte, que el verdadero valor de una herencia no está en su precio de mercado, sino en las memorias y principios que representa. Un año después del acuerdo con Roberto, la casa no solo había recuperado su esplendor original, sino que se había llenado de nueva vida. Ya no era el campo de batalla de una guerra familiar, sino un hogar donde diferentes personas habían encontrado refugio y propósito.
Una tarde, mientras tomábamos café en el jardín restaurado, mi madre me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. ¿Te arrepientes de haber echado a Roberto? Lo pensé un momento antes de responder. No, siento que hayas tenido que pasar por todo esto, pero no me arrepiento de haber defendido lo que mi padre quería para nosotros. Ella asintió, contemplando las flores que acabábamos de plantar. Yo tampoco me arrepiento. A veces necesitamos perder algo para darnos cuenta de lo que realmente importa. En ese momento, con el sol poniente iluminando el jardín que mi padre había diseñado, entendí que nuestra batalla había sido por algo más que ladrillos y terreno. Había sido por preservar un legado, por honrar promesas, por reclamar no solo una propiedad, sino nuestra dignidad y autonomía. La casa que mi padre nos había dejado finalmente era nuestra en todos los sentidos, no solo legalmente, sino espiritualmente. Habíamos luchado por ella, la habíamos restaurado, y ahora estábamos llenándola de nuevos recuerdos, nuevos sueños, nuevas posibilidades. Y eso, más que cualquier documento o título de propiedad, era el verdadero valor de mi herencia. Han pasado 3 años desde que terminamos la restauración de la casa. La vida ha seguido su curso, trayendo cambios que nunca hubiera imaginado cuando comenzó esta historia. Mi madre continúa trabajando en la librería, ahora como encargada. Ha florecido en su independencia, formando un círculo de amigos y dedicándose a sus propios intereses. A veces la sorprendo mirando viejas fotografías de mi padre, pero ya no con tristeza, sino con una especie de gratitud serena por el tiempo que compartieron. Javier se graduó en arquitectura y ahora trabaja en un prestigioso estudio. Hace poco compró su propio apartamento, pero sigue visitándonos regularmente para las cenas de los domingos que se han convertido en tradición. Lucía terminó su primer año de Derecho con excelentes calificaciones. Sueña con especializarse en Derecho familiar para ayudar a personas en situaciones similares a la que nosotros vivimos. Aunque se mudó a una residencia universitaria, considera nuestra casa como su segundo hogar. En cuanto a Roberto, sabemos poco. Se trasladó a la costa como planeaba y, según nos contó un conocido común, ha rehecho su vida con una nueva pareja. A veces envía tarjetas a Javier y Lucía en sus cumpleaños, un pequeño gesto de reconciliación que ellos han decidido aceptar, aunque manteniendo una distancia prudente. Yo sigo trabajando en la constructora, ahora como jefe de proyectos. El año pasado conocí a Laura, una arquitecta especializada en restauración de edificios históricos. Nuestra pasión compartida por preservar el patrimonio nos unió, y hace 3 meses le pedí que se mudara conmigo a la casa de mi padre. A veces, cuando bajamos por la escalera principal y el sol de la mañana atraviesa el vitral, proyectando ese mosaico de colores sobre el suelo, pienso en todo lo que hemos vivido para llegar hasta aquí, en cómo lo que comenzó como una batalla por una propiedad terminó redefiniendo lo que significa realmente un hogar y una familia. La casa que heredé de mi padre sigue siendo legalmente mía, pero en un sentido más profundo, pertenece a todos los que han encontrado refugio entre sus paredes, a todos los que han contribuido a restaurar no solo su estructura física, sino también su espíritu. Y quizás esa fue siempre la intención de mi padre. No solo dejarme un edificio, sino un lugar donde construir conexiones, memorias y una vida plena. Un legado que va mucho más allá de los documentos de propiedad. Si llegaste hasta aquí y te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a traer más historias increíbles. Muchas gracias y que tengas un excelente día.